Hola, mi nombre es Dr. Eloísa Díaz, y hoy dictaré la charla titulada Reconocimiento de patrones en imágenes médicas. ¿Cómo distinguimos lo normal de lo patológico en una radiografía de tórax? Esa es la pregunta central de esta charla. El reconocimiento de patrones en radiología es la capacidad de identificar combinaciones características de hallazgos, como variaciones de densidad, forma o distribución, que de forma reproducible se asocian a patologías específicas. Una radiografía de tórax normal muestra pulmones bien aireados, contornos mediastinales regulares y una trama vascular nítida. Estos elementos corresponden a un tórax sin hallazgos patológicos. Pero cuando aparece una opacidad pulmonar, se abre un abanico diagnóstico. ¿Será una consolidación, un nódulo o un infiltrado intersticial? Aquí es donde el contraste entre patrones se vuelve esencial. Tomemos el caso de una neumonía. Paciente de 72 años, con fiebre, tos productiva y dolor torácico derecho. En la imagen, opacidad homogénea en el lóbulo superior derecho, con broncogramas aéreos y el signo de la silueta positivo. El volumen pulmonar está conservado. Estos hallazgos configuran un patrón alveolar típico, altamente sugestivo de neumonía. En el pulmón derecho se observa un área de mayor densidad en el lóbulo superior, correspondiente a la densidad del agua, mientras que el parénquima aireado conserva la densidad del aire. El contraste entre estas dos densidades es fundamental para evaluar cualquier lesión parenquimatosa. Expliquémoslo con un diagrama conceptual. Sobre un fondo negro que representa el parénquima pulmonar aireado, se muestran dos barras. Una es negra, simbolizando el aire en los bronquios. La otra, gris clara, representa un vaso sanguíneo. En condiciones normales, el bronquio se confunde con el fondo y resulta imperceptible, mientras que el vaso, con mayor atenuación, resalta y se vuelve fácilmente identificable. Según el glosario de Fleischner, la consolidación en radiografía se define como un aumento homogéneo de la atenuación. Al compartir la misma densidad de agua que los vasos sanguíneos, la consolidación hace que arterias y venas lobares se confundan con el parénquima opacificado, borrando sus contornos, pérdida de contorno vascular u oscurecimiento vascular. Este mismo fenómeno puede afectar los bordes del mediastino y sus grandes vasos. Cuando dos estructuras de igual densidad se superponen, su interfaz desaparece en la imagen. Esto es el signo de la silueta. En nuestro caso, la consolidación del lóbulo superior derecho atenúa el borde lateral de la vena cava superior. El aire que permanece dentro de los bronquios se visualiza como finas líneas negras sobre el fondo opacificado del parénquima. Este hallazgo recibe el nombre de broncograma aéreo y refleja la presencia de bronquios permeables llenos de aire rodeados por tejido pulmonar consolidado, generando un contraste muy característico. Estos hallazgos coinciden con las definiciones establecidas por la Fleischner Society y la RSNA, entidades que promueven un lenguaje estandarizado entre radiólogos y clínicos. A partir de esta correlación clínico-radiológica, la impresión diagnóstica se formula como consolidación lobar derecha compatible con neumonía. Por lo tanto, como hemos visto, el reconocimiento de patrones en radiología no es simplemente una habilidad técnica, sino un proceso clínico que integra la imagen con el contexto del paciente. Se basa en identificar, dentro de una radiografía, como en nuestro ejemplo de neumonía, combinaciones específicas de hallazgos, como variaciones en la densidad, forma o distribución, que se asocian de manera reproducible con determinadas patologías. Este razonamiento puede organizarse en fases, como lo plantea el esquema clásico del reconocimiento de patrones: input, extracción de características, asociación diagnóstica y outcome clínico. Input clínico imagenológico. Incluye los antecedentes del paciente y su radiografía de tórax. Extracción de hallazgos. Se identifican elementos como una opacificación homogénea, broncograma aéreo, signo de la silueta y volumen conservado. Asociación diagnóstica. El patrón alveolar, definido por la opacificación homogénea más broncogramas aéreos, sugiere un exudado alveolar típico de consolidación. El signo de la silueta positivo permite localizar la lesión en el lóbulo superior derecho. El volumen conservado ayuda a descartar atelectasia, que suele implicar desplazamiento estructural. Correlación clínico-radiológica. Al relacionar estos hallazgos con un cuadro clínico de infección aguda, se obtiene una impresión diagnóstica coherente. Outcome. Alta probabilidad de neumonía. Este proceso, desde la percepción de los hallazgos hasta la integración diagnóstica, depende completamente de la interpretación del radiólogo, y como todo proceso humano, está expuesto a errores. Como parte del esquema de reconocimiento de patrones, es fundamental considerar que tanto la extracción de características como su asociación diagnóstica dependen directamente de la percepción visual y el razonamiento clínico del radiólogo. Es precisamente en estas etapas donde pueden surgir errores, los cuales se agrupan en términos generales en errores de percepción y errores cognitivos. Para ilustrar estos conceptos, utilizaremos un fragmento publicado en la revista chilena de radiología. Los errores de percepción representan entre el 60 y el 80% de los errores diagnósticos. Se producen cuando una anomalía presente en la imagen no es detectada por el observador. Entre los más frecuentes se encuentran: sublectura. En este tipo de error, la imagen A representa la imagen real, mientras que la imagen B corresponde a lo descrito por el médico. El radiólogo no reconoce un hallazgo evidente, un elefante en la imagen que, al revisar nuevamente, resulta claro. Error por satisfacción de búsqueda.
ocurre cuando, tras identificar un hallazgo llamativo, se detiene la exploración del resto de la imagen, pasando por alto otras anomalías relevantes. Es como encontrar un primer elefante y no ver otro más pequeño escondido en la misma escena. Por otro lado, los errores cognitivos, que representan entre el 20 y el 40% de los errores diagnósticos, ocurren cuando el hallazgo es detectado, pero interpretado de forma incorrecta. Entre estos destacan: error de complacencia. Se reconoce una alteración, pero se minimiza su importancia, transformando un tigre en un gato. Error de razonamiento. Se identifica una anomalía y se reconoce como patológica, pero se asigna un diagnóstico equivocado. Por ejemplo, describir un león en lugar de un tigre. Falta de conocimientos. Ocurre cuando el radiólogo no ha aprendido a reconocer un hallazgo específico. Por ejemplo, si desconoce el signo del tigre dientes de sable, podría confundirlo con un tigre común o no detectarlo en absoluto. Nadie puede diagnosticar lo que no conoce. Estos errores también se ven influenciados por el patrón de búsqueda visual utilizado. En radiografía de tórax, se enseña un recorrido sistemático que parte desde la base derecha y recorre el pulmón ipsilateral, luego el contralateral, y finalmente se comparan ambos. Sin embargo, los radiólogos más experimentados tienden a adoptar un enfoque más libre, o free search, hacen menos fijaciones oculares, utilizan su visión periférica para un barrido más rápido y concentran su atención en zonas sospechosas. En contraste, los principiantes siguen patrones más rígidos, con mayor número de fijaciones y menor eficiencia en reconocer anomalías. Los errores en radiología, por tanto, dependen en gran medida de la experiencia y pericia del profesional, así como del volumen y frecuencia de casos que interpreta. Esto genera variabilidad interobservador, influenciada por la formación, y intraobservador, donde la percepción del mismo radiólogo puede variar, afectada por factores como la fatiga, especialmente en turnos nocturnos, lo que puede comprometer el rendimiento diagnóstico. Ante este escenario, la automatización de la extracción de características en imágenes médicas se plantea como una estrategia clave para mejorar la precisión diagnóstica. Para ello, existen dos enfoques principales: la extracción manual de características realizada por el especialista, y la extracción automatizada mediante técnicas de inteligencia artificial, especialmente a través de redes neuronales. Para concluir, el reconocimiento de patrones en radiología es mucho más que un ejercicio técnico. Es un arte clínico que combina la experiencia del radiólogo con el análisis sistemático de la imagen, consciente de sus propias limitaciones y de los errores perceptuales y cognitivos que pueden surgir. Reconocer estas fallas no solo refuerza la necesidad de la formación continua y de protocolos claros, sino que también abre la puerta a la integración de herramientas de inteligencia artificial que, lejos de sustituir al especialista, potencien su mirada y mejoren la precisión diagnóstica. Así, la verdadera innovación reside en la alianza entre el juicio humano y la capacidad computacional, con el objetivo común de ofrecer un diagnóstico más certero y un cuidado más seguro para el paciente.